La Izquierda Diario cumple 5 años este lunes 16 y es una buena oportunidad para reflexionar sobre el periodismo, para hacer una reflexión crítica, digamos, del periodismo. Primero, lo más básico y elemental, las condiciones de producción en las empresas periodísticas y su reverso, la situación de quienes trabajan en los medios. El primer límite del periodismo libre es la dependencia de la lógica empresaria. Libertad de empresa no es lo mismo que libertad de prensa. Esa misma dependencia se puede aplicar también al periodismo de Estado, condicionado por funcionarios públicos o gobiernos por diferentes mecanismos, entre esos la pauta, que es la principal. El espectáculo del salto en garrocha que estamos presenciando en estos días con el cambio del eje del poder político, digamos que ya confirma un poco lo que estamos diciendo. El lado B, complementario de esta lógica, son justamente las condiciones laborales. Los dueños de los medios quieren ganar lo más posible y por lo tanto quieren tener los menores costos. Y para ellos la mano de obra, es decir, periodistas y otros trabajadores de prensa, son un costo más. La precarización laboral es la consecuencia. No pocos colegas vincularon los fallecimientos de periodistas como Diego Paruelo hace un tiempo o Marcelo Rodríguez más recientemente a la precarización laboral, que, como dijo Alejandro Wall en su cuenta de Twitter, nos deja desnudos. Por eso cuando se habla de prensa capitalista o del más antiguo prensa burguesa, no necesariamente se está haciendo un juicio de valor. Simplemente se describen condiciones de producción. Existe este tipo de prensa, como también existe la prensa sindical, la prensa cooperativa o la prensa militante. Tener en cuenta este aspecto es muy necesario, pero igual no es suficiente. La corrupción material, la compra y venta de las opiniones en el mercado de la palabra es un aspecto, pero no el único. Hay una dinámica, podríamos decir, intrínseca de la producción de la información, de la temporalidad periodística, del frenesí, que antes era por el zapping, luego por el rating, que en realidad lo sigue siendo, y ahora por el click, que tiende a diluir la historia en la actualidad. El otro día en un canal de televisión hablaba con un periodista sobre lo difícil que es profundizar en los debates, justamente en ese ámbito, y él me decía, es así, pero bueno, la televisión es esto. A veces tengo la cucaracha puesta en el oído y escucho cómo le dicen al conductor, indignate más, que estamos bajando. La periodicidad empuja a confundir el hecho con el acontecimiento, la anécdota con lo importante. Karl Kraus, escritor y periodista austríaco, autor de un libro que se titula justamente Contra los periodistas y otros contras, tenía algunas definiciones provocativas, pero interesantes, sobre todo para cierto mainstream de este oficio. Decía cosas como que el periodista piensa sin el placer del pensamiento. Otra muy graciosa. No tener idea y poder expresarla, eso hace el periodista. Puede parecer una crítica un poco elitista y seguramente puede indignar a ciertos comunicadores, pero algo de verdad hay cuando el sociólogo crítico replica que el periodista hace sociología diaria sin las reglas del método. Hace política sin rendir cuentas a nadie. O hace filosofía espontánea sin el arduo trabajo conceptual. En relación a la ubicación de parte del periodismo, podríamos decir consagrado, el mismo Kraus decía,
Es significativo ver hasta qué punto los periodistas se hacen una idea modesta de su oficio cuando se les ataca y con qué descaro se pavonean en tanto que sabiduría del mundo cuando se encomiendan a los lectores y creen estar solos con ellos. Un viejo dirigente radical, César Chacho Jaroslavsky, sentenció algo similar sobre Clarín. Hay que cuidarse de ese diario, dijo. Ataca como un partido político y si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa. Un texto titulado Contribución a la crítica de la verdad periodística, parafraseando varios títulos de Marx, del periodista Claudio Uriarte, que terminó bastante a la derecha, hay que decirlo, pero que en ese momento escribió cosas interesantes, hace algunos aportes muy buenos también sobre esta cuestión. En tercer lugar, relacionado con esto último, y con aquello de no rendirle cuentas a nadie, surge la tercera cuestión. ¿El tomar partido o el periodismo militante? Hace poco, lo decía recién en un pase con el doctor Tartaglione, me preguntaba sobre eso del periodismo militante, porque le generaba cierta desconfianza y le respondí un poco en serio y un poco en broma, ¿hay periodismo no militante? Pero la pregunta expresaba un sentido común bastante construido, podríamos decir, en el cual el militante estaría preso de algún prejuicio o de la repetición doctrinaria. En cambio, el periodista, pongamos profesional, estaría disponible o más capacitado para la percepción pura de lo nuevo y con mucho más perspicacia para las interpretaciones o las interpelaciones de la realidad. Tendría sobre el militante cierta superioridad que le otorga su equidistancia de los hechos. Falso de toda falsedad. Porque la pregunta que se impone es, ¿periodismo? ¿Qué periodismo? ¿Militancia? ¿Qué militancia? Dime a qué causa responde y te diré qué es lo que muy probablemente intentará ocultar. También cuando se agota aquello de Corea del Centro, eso que dice que hay que tener en cuenta todos los puntos de vista, más o menos por igual, las dos campanas, etcétera, etcétera, aparecen otros lugares comunes del tipo, si una persona dice que llueve y otra que no, periodista no es el que le da un poco de razón a cada una, sino el que abre la ventana y comprueba si el agua está cayendo de arriba para abajo. Muy lindo. Pero el otro día, un alumno del posgrado del diario Perfil en la Universidad de El Salvador, me invitaron a dar una charla justamente ahí, respondió bien a este principio. Depende de dónde abrís la ventana. ¿Y si llueve en Villa Crespo y no llueve en Avellaneda? El ejemplo sirve por dos cuestiones. Porque todo necesita un ejercicio crítico que es mucho más complejo que analizar fría e imparcialmente los hechos, y porque todo necesita un punto de vista. Nosotros tenemos un punto de vista que, valga la redundancia, está a la vista de todos. Otros también lo tienen, pero si al poder no les gusta, tienen otros. La oposición entre el periodista profesional y el militante se ubica en otro lugar. El primero se conforma con interpretar de diversos modos el mundo. Y el segundo se esfuerza también por cambiarlo. En estos 5 años de la Izquierda Diario y todo este tiempo del Círculo Rojo, hemos demostrado humildemente que tomar partido no es impedimento para hacer periodismo y hacer periodismo no es un obstáculo para tomar partido.